Bien amigos, estamos de regreso con ustedes nuevamente con más entrevistas. En esta ocasión vamos a seguir aclarando dudas en torno al tema del COVID-19, ya que hay diferentes y variadas dudas por parte de la misma población guatemalteca, y es por ello que hoy hemos invitado y tenemos el gusto de invitar a la doctora Ángela Argüello. Ella es infectóloga de adultos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a platicar acerca de estas dudas que nosotros le veníamos indicando y que ustedes también amablemente nos han hecho llegar a través de nuestra plataforma de WhatsApp al 5534-8061. Entre las dudas que tenemos son diversas. Vamos a iniciar, vamos a aprovechar la entrevista. Doctora, muy buenos días, qué gusto saludarla. Gracias por la invitación. Doctora, hay una serie de dudas, pero vamos a iniciar con esto. Por ejemplo, en Guatemala ya la curva nos está indicando de 430 casos de COVID-19. Ya pasamos los 400 casos. Se ha podido controlar la enfermedad, si lo vemos a comparación de otros países. Sin embargo, las preocupaciones son latentes. La primera duda que tenemos en estos momentos y que se la vamos a trasladar porque es parte de lo que nos han pedido, por ejemplo, esta enfermedad, ¿qué tan contagiosa es, doctora? ¿Cómo está establecido el nivel de contagio? ¿Hasta dónde puede contagiar? Ya que ayer pues, el mismo presidente indicaba que tan solo una persona contagió a 23. Eso es lo que él nos informaba, pero ya científicamente hablando, doctora, ¿cómo está la situación? En promedio, la tasa de transmisibilidad es de 2.5. Esto quiere decir de que por cada 2 personas que estén enfermas, se van a enfermar 5 más. O sea, 2.5 por una persona, 2 personas contagian a 5 más. Esto es un promedio, pero en cuanto a la noticia de ayer, por ejemplo, sí puede suceder de que sea un poco más. En el caso de los asintomáticos, por ponerles un ejemplo, si yo tengo el virus y me presento a mi lugar de trabajo, puedo contagiar a las personas que están ahí alrededor, porque en el día voy a tener contacto con más de 2 personas, o sea, voy a tener contacto con muchísima gente y puedo transmitir el virus. Además, recordemos de las superficies, ¿verdad? Por eso insistimos tanto en el lavado de manos. Si yo me presento a mi lugar de trabajo, las manijas de puertas, las computadoras, los teclados, los cajeros, todo esto son fuentes de transmisión del virus también. Así es, y es que son preguntas muy llamativas porque, por ejemplo, se indicaba este tema del nivel de contagio tan expansiva que es la enfermedad, porque la gripe común no causa tanto contagio como el COVID-19. Otra de las cosas, doctora, si usted nos puede aclarar estas dudas, es, aparte de los síntomas normales, como por ejemplo la tos seca, el dolor de cabeza, el cansancio, se habla de que el virus, conforme el tiempo, puede ir mutando, por ejemplo, y puede causar otros síntomas, como por ejemplo la conjuntivitis, la pérdida del olfato, del gusto, por ejemplo. Si usted nos puede abordar este... Sí, este virus es nuevo, aún estamos conociendo, cada día tenemos más información de la enfermedad y se describen nuevos síntomas. Dentro de los últimos que se describieron fue la pérdida del sentido del olfato y del gusto. Entonces, además de los síntomas cardinales, que son los 3 que siempre mencionamos, la dificultad respiratoria, la fiebre y la tos seca, pues ya se ha agregado, ya incluso en las guías, ya lo colocamos, dificultad para percibir los olores y para sentir los sabores también, o sea, el sentido del gusto, del olfato. Lo más peligroso en este virus pueden ser las personas asintomáticas, porque esa es una gran diferencia entre la gripe, por ejemplo, que alguien que tiene gripe, uno la mira bien, pues la observa, y si se contagia, pues al otro día, como hablábamos aquí con algunas personas, tenemos tal vez ya los síntomas al otro día. Sin embargo, en este caso, las personas que son asintomáticas pueden tener el virus por varios días y nosotros desconocemos de ello. De hecho, el promedio en el cual se presentan síntomas es alrededor del 4.º o 5.º día. Eso quiere decir de que una persona sin saberlo va a transmitir la enfermedad o va a ser capaz de transmitir la enfermedad y no lo sabe. Entonces no se toman las medidas necesarias, quizás en promedio 4 o 5 días, pero recordemos de que la gran mayoría, el 80% de las personas o presentan síntomas leves o pueden desarrollar una forma completamente asintomática de la enfermedad, o sea, nunca se va a manifestar. ¿A una persona le puede volver a dar el COVID-19? Sí, se han descrito reinfecciones y aún no está bien claro y bien establecido
cómo se va a comportar la inmunidad y los anticuerpos que nosotros hacemos contra el virus. Sí sabemos de que vamos a desarrollar anticuerpos de memoria, pero aún no sabemos cómo se va a comportar esta inmunidad, si yo me puedo volver a enfermar. Y como tú lo dijiste hace un momento, es un virus que está mutando constantemente, tiene un alto nivel de mutación. Eso significa que en determinado momento no sabemos si nos vuelve a dar, va a ser más peligroso todavía. ¿Así lo entiendo? Eso es lo que empezamos a ver ahora, como los casos que se describen, por ejemplo, en China, donde ya hay un alto número de reinfectados o de personas que volvieron a cursar con la enfermedad. ¿Qué formas de tratamiento hay o qué alternativas hay para Guatemala? La vacuna no hay. Entonces, si lo vemos de esta forma, vacuna no tenemos. Tenemos que pues, hacerle frente a este virus de las formas que el tema de la contención. Sin embargo, ya en el tema hospitalario, por ejemplo, estaba yo haciendo un análisis o un estudio, si lo podemos ver de esta forma, y viendo también de que unas personas en Estados Unidos donaron su sangre para dar un tratamiento a las personas que se están recuperando del COVID-19. Es decir, las personas recuperadas pueden donar su sangre para tratar a las personas que ya están con la enfermedad. ¿Esto es posible acá en Guatemala? Sí, esto es algo muy dinámico. Afortunadamente a Guatemala le tocó una fase en la que ya había experiencia en otros países y ya había un poco más de conocimiento de la enfermedad. Los casos leves los vamos a manejar con tratamiento sintomático en casa, tratamiento para la fiebre, para el malestar, medidas generales, muy generales, hidratación. Los casos más moderados o severos, pues sí hay muchos ensayos clínicos donde la evidencia científica avala ya el uso compasivo de algunos medicamentos. Esto quiere decir que aunque no estén del todo aprobados, está indicado su uso al no haber otra alternativa, en este caso de emergencia, una persona que está luchando contra su vida, ¿no? Pues ya hay combinaciones de estos medicamentos que podemos utilizar. Tenemos medicamentos antivirales que se han utilizado previamente para tratar el VIH. Tenemos la hidroxicloroquina conocida por el tratamiento para el lupus, tocilizumab, remdesivir, que es otro antiviral. Y combinaciones de estos medicamentos pues podemos ir utilizando siempre en el contexto de estudios clínicos y que el uso está indicado de forma compasiva. También pues el uso de plasma convaleciente, que es lo que tú mencionas. Hay ensayos clínicos, si bien son estudios pequeños y hace falta indagar más en ese tema, tener más experiencia científica que lo avale, pero sí se trata prácticamente de una persona que ya cursó con la enfermedad y ya tiene un alto nivel de anticuerpos de memoria, puede donar su plasma para tratar a una persona que tiene la enfermedad activa. Estos anticuerpos lo que hacen es neutralizar el virus de la persona que está aún enferma. Es una terapia con plasma convaleciente, o sea, una persona que ya tuvo la enfermedad y adquirió inmunidad o anticuerpos, pues es la que puede donar a otra persona. ¿Esto es similar a una vacuna? ¿Se puede ver de esta forma o no hay nada similar hasta que venga la vacuna? Es un tipo de inmunidad, solo que los anticuerpos ya están formados y se los vamos a transfundir a otra persona. En el caso de la vacuna es un virus atenuado, otras vacunas son de virus muertos y lo que hace es inducir que se produzcan anticuerpos. En este caso de la transfusión de plasma, los anticuerpos ya están formados, entonces yo solo los voy a transferir de una persona a otra. ¿Qué está pasando con la vacuna, doctora, a su criterio? ¿Por qué tanto tiempo? ¿O realmente nosotros como no estábamos acostumbrados y nos agarró de repente esta pandemia, las vacunas, el proceso para su creación es lo normal, lo que se está tardando en los países que lo están ya tratando de implementar, como por ejemplo China, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos? Todo medicamento nuevo o vacuna debe pasar por una serie de fases antes de su aprobación. Y sí, se han estado desarrollando estudios clínicos con el fin de desarrollar una vacuna. Sin embargo, para finales quizás de este año apenas vamos a estar empezando en la fase en la que los estudios clínicos ya entran en la fase de hacer el ensayo clínico en humanos. Entonces, no va a llegar antes de este año, probablemente el otro año ya haya noticias sobre alguna vacuna, pero por el momento no se pueden saltar ninguna fase, entonces no va a ser posible tenerla pronto. Se contuvo o se está tratando de contener la enfermedad, pero puede, al
ya neutralizarla o controlarla, si lo podemos poner entre comillas, puede haber otra etapa en donde la enfermedad puede volver a recobrar fuerza y puede generar otro tipo de problemas para un país, por ejemplo. Es decir, ya la pregunta muy concreta es si hay virus para rato, doctora. Sí, esto no se va a terminar de la noche a la mañana. Estamos esperando aún el pico máximo de la enfermedad, que según los modelos matemáticos puede llegar en julio o podría llegar en noviembre si las medidas se mantienen más tiempo, ¿verdad? Para ir aplanando la curva y que los casos nos lleguen más lentamente y que no vayamos a colapsar los hospitales, porque eso es lo que queremos. Probablemente muchos de nosotros vamos a enfermar. Lo que queremos es tener la oportunidad de que el sistema de salud no colapse, que los casos vayan llegando poco a poco y no todo de un solo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de estas medidas que tomemos ahorita, vamos a tener un pico máximo, probablemente en julio, probablemente en noviembre, pero lo vamos a tener. Después de ese pico, pues los casos van a ir disminuyendo en número, pero no quiere decir de que va a desaparecer, ¿verdad? Esto es un proceso, claro, y nos faltan varios meses todavía. Hay muchos mitos en cuanto a este virus, y pues indicaban que con el tema del calor se iba esfumando, disipando. Sin embargo, ya viene también la lluvia, ¿esto puede ser un problema? ¿O cómo lo pueden ustedes percibir como médicos, sí, como infectólogos? No hay nada que avale esos argumentos de que el calor o el clima pueden incidir en la transmisión del virus. Lo que sí tenemos claro es que hay otras enfermedades que tampoco podemos descuidar, y ahorita pues tenemos que tener cuidado también con el dengue. Más adelante, en los últimos meses del año, hay más casos de influenza. Entonces son cosas que no podemos descuidar, sino que van a estar siendo problemas concomitantes al que ya tenemos con el COVID. La mascarilla, vamos a hablar ahora de este tema de la mascarilla, del gel, del alcohol, cómo debe ser su uso. Por ejemplo, la mascarilla al final es un paliativo. Sin embargo, acá lo que debemos tomar muy en cuenta, y la gente me estaba preguntando, los guatemaltecos que nos han mandado mensajes, nos indicaban que sí es necesario que ellos lleven y porten siempre su alcohol o su gel en su bolso o en su bolsa. Tenemos que tener claro que esto no va a sustituir nunca al lavado de manos con agua y jabón. O sea, siempre que podamos lavarnos las manos con agua y jabón es lo ideal, y si no, pues siempre nuestro alcohol en gel al 60% para desinfectarnos las manos. La mascarilla es una medida más, pero no es la única. Entonces no tenemos que sentir una falsa seguridad que por tener mascarilla no nos vamos a contagiar, porque eso es totalmente falso. De hecho, si no la sabemos utilizar, una mascarilla contaminada es otra fuente más de contagio, ¿no? Entonces, recordemos de que las que son desechables, pues las tenemos que descartar, y siempre con el debido cuidado lavarnos nuestras manos antes de colocarla, retirarla, tocarla por los bordes, desecharla, y las otras medidas también tomarlas en cuenta, el distanciamiento social, que es lo más importante en este momento, el lavado de manos. En el caso del transporte, por ejemplo, me imagino que fue por esto algunas medidas que tomó el presidente de la República, el transporte, el tocar pues las superficies, como usted bien indicaba, es muy necesario el tema de lavado de manos, porque de esta forma evitamos de una forma más correcta el virus. ¿Qué otras medidas podrían haber o estamos limitados a estas medidas de momento? La principal es permanecer en la casa, salgamos solos si es necesario y no salgamos acompañados. Recordemos que los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas son más vulnerables a formas graves de la enfermedad, entonces tengamos mucho cuidado, sobre todo con estos grupos de personas, con nuestros familiares que padecen alguna enfermedad crónica. El lavado de manos, si yo salgo a la calle, recordar antes de ingresar a la casa, dejar todos los objetos, llaves, desinfectar teléfonos, si es posible bañarnos antes de entrar en contacto con nuestra familia, y si no, lavarnos bien el rostro y las manos, cambiarnos de ropa, dejar los zapatos afuera. Son medidas que podemos hacer en casa. Desinfectar las superficies constantemente. Las superficies soluciones cloradas están indicadas en todas las superficies donde se puede indicar, y donde no, pues una limpieza habitual. Doctora, ¿cree usted que estamos siendo disciplinados los guatemaltecos? ¿Nos hace falta mucho? ¿Nos ha sorprendido este virus? ¿Cómo lo ven?
Yo creo que aún nos hace falta. En la calle es increíble ver la afluencia de vehículos que hay, la cantidad de personas que están saliendo a la calle. Yo sé que existe la necesidad de trabajo y es algo que tenemos que reconocer y ver de qué forma podemos implementar medidas, pero también veo gente que sale a hacer deporte, veo gente que sale a correr, a andar en bicicleta, a pasear a las mascotas, y realmente ahorita eso no es posible. O sea, nos falta todavía disciplina en este sentido y sobre todo entender que esto puede llegar a ser catastrófico si las medidas no se implementan como debe de ser. Como doctores, como médicos, las enfermeras, ¿cómo se están preparando ustedes también dentro de, en este caso, el Seguro Social? ¿Cómo se han venido preparando? ¿Cómo están atendiendo a los pacientes? ¿Cómo está la percepción en la misma población y cómo lo han visto ustedes también, doctor? Nosotros empezamos a prepararnos desde el mes de enero. Se conformó una mesa técnica donde hemos estado implementando medidas para garantizar el mejor servicio a nuestros afiliados. Estamos aumentando nuestra capacidad instalada. Mantenemos constantemente información en la página del Seguro Social y mucha educación para los afiliados, ¿verdad? Lanzando constantemente boletines y este tipo de infografías que ayudan a la población a informarse. Y pues medidas que hemos tomado para evitar la afluencia de personas a los consultorios también. Doctora, ya por último, ya para finalizar, por ejemplo, hay algunas medidas también que es necesario tomar en los niños, porque no es lo mismo el cuidado de los niños, el cuidado de los adultos y de los adultos mayores, y aparte de las personas que están vulnerables, lo podemos ver de diferentes ámbitos. Me han venido también consultando el tema del alcohol, del cigarro, por ejemplo, esto genera más vulnerabilidad en las mismas personas. Sí, las personas fumadoras son más propensas a desarrollar formas graves de la enfermedad. Entonces, también los fumadores son un grupo de riesgo. Con los niños, si bien es menos frecuente, no quiere decir de que no se puedan enfermar. Sí se han reportado ya bastantes casos de niños, entonces todos estamos expuestos a enfermarnos. La única diferencia es que hay personas que están en riesgo de desarrollar una forma más grave que otras, ¿verdad? Tal vez un adulto joven sin comorbilidades, que no tiene ningún antecedente importante, va a desarrollar una forma leve o moderada de la enfermedad, pero un adulto mayor que es hipertenso, que tuvo una enfermedad cardiovascular, o sea, un infarto, puede desarrollar una forma grave o incluso letal de la enfermedad. Ayer se dio un caso muy interesante y es de una bebé de 2 meses, 20 días. Debemos preocuparnos mucho en el tema de los niños. Realmente impacta demasiado en los niños porque hemos visto que la mayor tasa de letalidad ha sido en los adultos mayores. Pero en los niños recién nacidos debemos preocuparnos mucho, doctora, en este caso. Sí, al inicio pues sí se describió que los niños eran menos propensos a enfermarse con COVID. Sin embargo, ya en los registros de casos hemos visto que se han reportado muchos casos de niños. Entonces igual tenemos que tener el cuidado con ellos. Igual que con las otras personas, ¿no? Tratemos de que los niños permanezcan en casa, ellos no tienen por qué salir a la calle. Doctora, ya para finalizar, algún mensaje final que es muy importante darle a la población guatemalteca para que se cuide, para que atienda las recomendaciones, para que al ver que ustedes mismos vienen acá, dan a conocer la misma preocupación existente que hay en torno al COVID-19, hay que hacer caso, hay que quedarse en la casa. Nosotros, como medios de comunicación, como siempre lo he dicho, tenemos que trabajar. Ustedes también como médicos tienen que seguir haciendo su labor. Sin embargo, las personas que no tienen que salir, que aprovechen a estar en su casa. Y como usted indica algo muy importante, no hay nada mejor que el lavado de manos. Pero si salimos, nos vamos a exponer y pasan un montón de situaciones y vamos a complicarnos más. Entonces, un mensaje final, doctor. Sí, yo quiero hacer un llamado a la conciencia de todas las personas, porque independientemente de las medidas o de las instrucciones que nos den, el distanciamiento social es lo único o lo más importante que nos va a ayudar a no colapsar nuestros hospitales con un aumento exponencial de casos, ¿verdad? Entonces, independientemente de cuáles sean las medidas, independientemente de cuál sea el horario para transitar en la calle, tratemos de permanecer en casa, no expongamos a nuestras familias. Si nosotros salimos, estamos exponiendo a nuestros seres queridos a que
a que también enfermen. Entonces, tratemos de ser conscientes en ese aspecto, no salgamos si no es estrictamente necesario, mantengamos todas las medidas que ya platicamos. Recordemos que la mascarilla no es la única medida y el tenerla puesta no nos protege de enfermarnos, más bien si no la sabemos utilizar es otra fuente más de contagio. Y recordemos siempre el lavado de manos. Gracias, doctora, le agradecemos bastante, creo que aclaró muchas de las dudas. Este tema es muy extenso, es una enfermedad nueva, apenas también ustedes como médicos la están conociendo, es entendible, no hay una vacuna en estos momentos, entonces más que las medidas de higiene necesarias, y agradecemos a la doctora Ángela Argüello, infectóloga de adultos del ICSS, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien nos acompañó hoy y que pues, en algún momento determinado la vamos a seguir invitando, doctora, porque seguramente, como vuelvo a repetir, las dudas persisten en la mesa y es necesario tener a expertos como usted, que nos ha aclarado muchas de las cosas y agradecemos pues, todo su conocimiento y acá se lo hemos dado y se lo hemos trasladado a través de Noticiete. Nosotros nos vamos en estos momentos a la pausa, pero regresamos enseguida con más noticias, por supuesto, a través de Noticiete. Volvemos.